Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, maestra, ¿sí se escucha? Gracias, gracias, Nubia. Hola, pues bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía. Esta sesión, bueno, pues está siendo grabada para pues todos aquellos que no se puedan conectar propiamente a la sesión. Vamos a estar ya de este instante grabando para bien de poder compartirla posteriormente en la plataforma. Y bueno, pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que habla en torno a lo que es el idealismo, materialismo, angustia y vitalismo. Continuando, ¿verdad? Bueno, pues con conociendo nuevos filósofos, nuevos grandes pensadores y bueno, pues las aportaciones que estos han realizado propiamente a lo que es el pensamiento humano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción, a explicar el tema, a realizar una pequeña dinámica. Recuerden que estas dinámicas pues siempre son preguntas, pequeñas preguntas relativas al tema que vamos a estar abordando, de manera que con ellas podamos nosotros pues repasar, ¿verdad? El tema. Compartir también, como siempre, un video en relación a alguno de los grandes, pues, pensadores o filósofos. Em, y bueno, pues también hacer un seguimiento académico en donde, pues, vamos a ver qué actividades esperamos estén desarrollando en esta semana, explicar de qué trata, qué es lo que se espera que ustedes estén realizando en esta actividad. Y bueno, pues, si no hay dudas, estar, dando por terminada lo que viene siendo la sesión. Como les comentaba, bueno, pues, en este tema vamos a abordar, propiamente, lo que son las ideologías, el idealismo, conocer, propiamente, ¿verdad?, de, este tipo de filosofía, posteriormente ver el materialismo, angustia, vitalismo, sus principales, pues, representantes, qué fue lo que aportaron en torno, básicamente, bueno, pues, a este tipo de pensamiento que, como hemos visto, ¿verdad?, va evolucionando con el paso del tiempo, y cada vez que, hace un cambio en torno a lo que viene siendo, pues, digamos, el tipo de pensamiento que se centra, ¿verdad?, y que gira en torno a lo que viene siendo pues esas corrientes ideológicas, pues es que vamos viendo, ¿verdad?, que van estas, cambiando, como lo fuimos viendo, ¿verdad?, pues, cuando inició todo lo que fue el pensamiento filosófico, en el cual, pues, primero se quería conocer el origen de las cosas, posteriormente, bueno, pues, ya, hablar en torno a lo que era, pues, el propio ser humano, luego, continuar, viendo, ¿verdad?, y poder definir, bueno, pues, quién era Dios, posteriormente abordar lo que es el conocimiento, cómo es que el ser humano logra ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver entonces en esta ocasión, bueno, pues que nos habla propiamente ya en la existencia, ¿verdad? En la forma en la cual, bueno, pues el ser humano, cómo es que existe, ¿verdad? Y bueno, pues en torno a ello vamos a ver estas cuatro corrientes ideológicas. Y bueno, pues primero vamos a abordar el tema del idealismo. Aquí básicamente el idealismo, bueno, pues va a proponer que las ideas, ¿verdad? Estas van a ser independientes de la materia. Aquí supone que pues todos los objetos que llegamos nosotros a conocer, pues nos dice, ¿verdad?, que no pueden tener existencia sin que exista una mente que esté consciente de ellos. Es decir, Em, algo así como que si no lo estoy viendo, si no lo estoy palpando, si realmente no lo pienso, pues no existe, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice que, la conciencia y el espíritu, bueno, son entes autónomos del mundo material
y que bueno, pues es imposible conocer el mundo sin contar con nuestra conciencia y en un caso extremo, bueno, pues que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu pueda existir. Em, Vamos a ver que en la filosofía occidental, bueno, el idealismo se inicia propiamente, recordemos por allá a Platón, uno de los grandes filósofos griegos, ¿verdad? Que hablaba en torno a lo que era, pues, este tipo de filosofía. Y bueno, también continuó, ¿verdad?, con sus seguidores, los llamados neoplatónicos, y bueno, también varios filósofos medievales que fueron, pues, englobados en lo que se le conoció como idealismo clásico. Y fue a partir de René Descartes cuando, bueno, pues, esta vertiente se llega a renovar, desarrollándose, bueno, hasta, culminar con, lo que vamos a conocer como la filosofía alemana, con los cuales, bueno, pues vamos a ir conociendo por ahí a representantes como Kant, ¿verdad? Que ya lo fuimos viendo en la clase pasada. Conocer también por ahí a Schelling, a Hegel, que bueno, fueron grandes filósofos alemanes que, bueno, pues ya posteriormente nos vamos a ir centrando en cada una de las pensamientos de estos grandes pensadores. Este idealismo, bueno, se puede clasificar, por ejemplo, en el idealismo objetivo, el cual pues va a considerar que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia. Los seres humanos pueden acceder a ellas a través de la experiencia, del saber. Y aquí en este tipo de idealismo, bueno, podemos a clasificar, por ejemplo, a Platón, a Leibniz, a Hegel, ¿verdad? Por ejemplo. También existe lo que es el idealismo subjetivo. Este, bueno, pues a diferencia del anterior, que sería el objetivo, pues va a afirmar que las ideas solo tienen existencia en la mente o en el espíritu de los individuos. Y aquí, bueno, pues se van a considerar idealistas subjetivos. Recordemos a René Descartes, a Berkeley, a Kant, entre otros. También, bueno, pues tenemos el idealismo platónico, que este, bueno, pues nos dice y está propiamente presente en pues, las obras de Platón y que, bueno, pues ejerció una gran influencia en la antigüedad durante la Edad Media. Recordamos por ahí también a grandes representantes filósofos de esta época. Y bueno, pues a este se le denomina realismo platónico y propone la existencia de una realidad pues más allá de la realidad que estamos, que conocemos, que vemos, ¿verdad? Que vendría pues de cierta manera a ser el reflejo o la sombra de este mundo real al que solo, bueno, podemos acceder a través del pensamiento. Y bueno, pues en ese lugar pudiéramos encontrar esos objetos, esas ideas verdaderos de los que, bueno, se desprenden las sombras de este mundo que creemos nosotros, pues es real. También tenemos pues, el idealismo trascendental. Este fue postulado por el filósofo alemán Immanuel Kant, en el que, bueno, pues afirmaba que todo conocimiento tenía dos partes: el mundo externo, sujeto del conocimiento, y el sujeto como tal, ¿verdad? El sujeto que realmente es el que conoce, ¿verdad? Entonces, pues también afirmaba que lo que conocemos no tiene existencia propia y depende de nuestros pensamientos, a lo cual él denominaba como fenómeno. Más allá, bueno, pues estaría el objeto fuera de nuestro alcance, que sería el objeto en sí. Em, Existió también por ahí una corriente, ¿verdad? Conocida también como idealismo alemán, donde vemos que, bueno, pues diferentes corrientes de este idealismo, pues fueron aquellas que llegaron a prosperar en la cultura alemana a partir propiamente de la obra de Manuel Kant. Y bueno, pues sus principales representantes fueron propiamente Kant, Schelling, Hegel, y estos sistemas, bueno, pues se desarrollaron enfrentados a ciertas teorías materialistas, por ejemplo, como el marxismo, que ahorita pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Cada una de estas corrientes.
Y bueno, pues lo que fue el creciente predominio de la ciencia experimental. Ya en el siglo XX, bueno, pues se hace complicado el poder de cierta manera diferenciarlas, pues tienden a mezclarse en filosofías como el marxismo y el existencialismo, que también va a ser una corriente que más adelante vamos a conocer en los siguientes temas. En el caso de Manuel Kant, bueno, recordemos que él fue un filósofo alemán que formó parte del movimiento de la Ilustración, que fue aquel movimiento que, bueno, favorecía la educación y el racionalismo como forma de conocimiento. Y bueno, pues fue autor de tres obras fundamentales: la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, él propuso, ¿verdad?, la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y la capacidad, pues, para, pensar objetos más allá de la experiencia sensible, esto como parte, bueno, de un idealismo trascendental. Tenemos también a otro, gran filósofo alemán. Él, fue, pues, autor de la obra Fenomenología del Espíritu, en donde, bueno, pues, mostró la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica, hasta llegar, bueno, pues, a ese saber absoluto de sí, o a lo que se conoce como la autoconciencia plena. Y él, pues, expuso ese movimiento del absoluto como, pues, el espíritu del ser como pensamiento que, bueno, piensa su objeto para bien de poder descubrir, pues, la unidad del todo. Él aplicó, la antigua noción griega de, conocida como dialéctica en su sistema filosófico. Veíamos que los filósofos de la antigüedad, pues, entendían por dialéctica el arte de descubrir la verdad, poniendo, bueno, de manifiesto las contradicciones en la argumentación, pues, en este caso, del adversario, y superando, bueno, pues, estas contradicciones. Aquí la dialéctica, bueno, considera que todos los fenómenos pues están sujetos a perpetuo movimiento y cambio, y que el desarrollo de la naturaleza pues es el resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones. Y ese término, pues este filósofo conocido como Hegel, pues lo emplea en su filosofía para bien de poder, bueno, definir esa manifestación de la revelación del espíritu humano, la cual, bueno, pues es esa percepción, ese entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón y el saber. Pasamos entonces a lo que se conoce como materialismo. Aquí el materialismo, bueno, pues se trató de una corriente filosófica cuyos postulados, pues, digamos, importantes, giraban en torno a la idea de la primacía de la materia por sobre el espíritu. Aquí para el materialista, bueno, pues la materia precede al espíritu, el cual, bueno, pues es considerado un derivado organizado de la misma, y pues es independiente de todas las tentativas de percepción que el individuo pues estaría realizando. Aquí podemos decir que en este tipo de filosofía la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la pueda percibir. Em, Se estipula, ¿verdad?, que la realidad, bueno, pues puede ser comprendida siempre primando lo que es el concepto de la materia, y se opone claramente al idealismo, ya que, bueno, no considera que la realidad pueda existir siempre en función de la percepción o concepción que el individuo, bueno, pues tenga de ella, ¿verdad? Entonces se declara que la materia es increada y que la misma pueda ser objeto de estudio para el ser humano. Entonces, vamos a ver que el materialismo se divide en materialismo histórico, la cual, bueno, fue una doctrina basada en el marxismo, que pues hizo un estudio de los procesos históricos tomando en cuenta, bueno, pues las condiciones materiales de la época. Y en este caso, bueno, pues se toman en cuenta aspectos como la economía, la política, ¿verdad? Para bien de poder entender pues las condiciones de vida de aquella época. Y bueno, pues tenemos también el materialismo dialéctico, el cual, bueno, pues procura el estudio, las contradicciones internas entre lo que vienen siendo los fenómenos materiales del mundo, de cuya interacción, bueno, pues surgen diferentes procesos. De
Este, materialismo, bueno, pues tenemos a su principal representante, Carlos Marx. Aquí el legado de Carlos Marx, bueno, pues ha sido enorme, importante para, lo que viene siendo el pensamiento económico. Sus ideas, bueno, pues, están englobadas dentro de lo que es, pues, ese ideario conocido como marxismo, y han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. Él, bueno, propuso el método dialéctico, el cual, pues, como ya decíamos, es un término que va designando, pues, el método científico del conocimiento del mundo, y bueno, proporciona al hombre esa posibilidad de comprender las relaciones sociales como un fenómeno natural, el cual, bueno, pues debe de ser observado, debe ser analizado por ser, bueno, pues una fuerza motriz en el desarrollo de la realidad. Aquí la dialéctica, concibe, al movimiento como uno de los elementos, pues, más importantes para el ser, y propone que la realidad, pues, está sometida al devenir y a la historia. Es decir, quien no comprende el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, pues, sería incapaz de comprender la concepción del objeto. Em la contradicción, bueno, tiene su origen en el cambio, puesto que la realidad, pues, es el ámbito en donde nace el conflicto. Es una idea que, bueno, aterrizada a la teoría política, se refiere, pues, a las diferentes construcciones sociales que, pues, van a ser consecuencia de pensamientos antagónicos. Y, lo que es el concepto de racionalidad del cambio, en donde nos explica que el cambio, bueno, sigue un orden, es decir, una racionalidad que se genera, bueno, a partir de la realidad. Marx, bueno, los divide en 3 cambios, uno que le llama tesis o momento de afirmación de una realidad, antítesis o momento de negación de la realidad anterior, y síntesis, que sería, pues, un momento de integración de las 2 realidades contradictorias anteriores, es decir, una nueva tesis que daría lugar, bueno, pues, a otra antítesis y así sucesivamente. Y, también, bueno, pues la interpretación de la no fragmentación de la realidad, en donde, bueno, pues él explicaba las cosas que conforman la realidad, pues se encuentran en relación con un todo. Él también, bueno, fue un gran pensador de origen alemán, considerado, bueno, actualmente como el padre del socialismo científico. Tenemos también a este, gran pensador, conocido como Arthur Schopenhauer. Él fue padre del conocido, pesimismo filosófico moderno, y bueno, pues, esto, porque, bueno, pues, él sabía que la vida, pues, estaba sujeta a una, larga, cadena, digamos, azarosa, y de amargas circunstancias, eh, y bueno, pues, también nos indicaba, ¿verdad?, el camino para bien de poder, pues, facilitar ese, difícil, pues, él lo llamaba difícil trago de la existencia de una mejor manera posible. Decía, ¿verdad?, que la felicidad, pues, era una utopía inalcanzable, que el mundo, bueno, pues, estaba regido por una voluntad, pues, incansable, que nos convertía en máquinas, que siempre estaban constantemente deseando, ¿verdad? Que deseábamos incansablemente, pues, todo, ¿verdad? Y que tras esa satisfacción de un deseo, pues, esperaba siempre otro nuevo, y que a su vez, bueno, pues, ese deseo tratábamos de buscar, satisfacerlo, ¿verdad? Y bueno, pues esta dinámica de estar siempre deseando, ¿verdad?, las cosas, pues, de cierta manera nos maltrataría, ¿verdad? Y, nos situaría, digamos, en 2 polos inevitables, lo que es el sufrimiento y el aburrimiento. Entonces, él, bueno, explicaba que la persona, sabia, pues, sería aquella que no buscaba una inaccesible felicidad, sino más bien, pues, esa ausencia de dolor. Y de esta manera, bueno, pues él nos invitaba a dirigir nuestra atención no tanto a los placeres y comodidades de la vida, sino a los medios de evitar en la medida de lo posible sus innumerables males. Por ejemplo, es cuando a veces nos sentimos frustrados, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues no tenemos, ¿verdad? Siempre
nos están bombardeando, ¿verdad? Digamos, de anuncios, ¿verdad? En donde a lo mejor, pues nos dicen que tienes que tener determinado, no sé, artículo, un celular de determinada marca, a lo mejor un reloj de determinada marca, estar en determinado, no sé, ir a determinados lugares de manera que, pues, si quieras estar a lo mejor, como para poder decir, ¿verdad?, que eso te estaría indicando a lo mejor un estatus social, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues muchos de los jóvenes, ¿verdad?, pues, que están viendo, pues, ese tipo de comerciales con los cuales siempre nos están bombardeando, pues, generan ese tipo de, digamos, pues, de sentimiento de frustración en el cual, pues, a lo mejor, los jóvenes, pues, al no disponer, ¿verdad?, pues, de tener los medios, ¿verdad?, para poder tener este tipo de cosas materiales, o a lo mejor de verse de esa manera en la cual nos dicen que es, lo correcto, o es la belleza, ¿verdad? Pues todo eso nos genera frustración. ¿Por qué? Porque estamos deseando siempre algo, ¿verdad? Que aquí este filósofo, ¿verdad? Nos decía, ¿verdad? Que esa, la vida humana, pues, era ese constante estar deseando, ¿verdad? Y tratando de satisfacer, pues, ese deseo, ¿verdad? Entonces, si no lo alcanzábamos, pues, estábamos tristes porque no alcanzábamos ese deseo, ¿verdad? Y ya cuando lo hubiésemos alcanzado, íbamos a querer más, ¿verdad? Siempre íbamos a estar en constante deseo y tratar de satisfacer eso, ¿verdad? Pero él, se le llamaba así que ese constante deseo y al momento de no tenerlo satisfecho, pues es esa tristeza, ese sentimiento, ¿verdad? Que, obviamente, bueno, pues el ser humano pasaba por este tipo de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, aquí, dentro de las aportaciones, ¿verdad?, que él hizo pues, aparte de ese tipo de pensamiento, hablaba en torno a lo que él definió como la compasión como un motor moral. Esto, bueno, pues, precisamente porque, pensaba, ¿verdad?, que vivíamos, pues, en el peor de los mundos posibles, y justamente porque presenciábamos a diario el dolor y el sufrimiento en nosotros y en los demás, pues, solo podía salvarnos la ayuda mutua, ¿verdad? El reconocimiento de que el otro no es un otro, sino otro yo que también sufría y obviamente, pues, adolecía, ¿verdad? Entonces, la compasión significaba para él ser uno con el dolor del otro, ¿verdad? Entonces, interesante pues, forma, ¿verdad?, de expresar para bien de poder, definir, ¿verdad?, qué significa lo que viene siendo la compasión. Otra corriente que, se ve por ahí, a finales del siglo XIX, principios del XX, vamos a ver que es la denominada vitalismo. El vitalismo, bueno, indica que la razón, proviene de la vitalidad y que la vida, bueno, pues es una realidad irrevocable. Surge, ¿verdad?, en contraposición al racionalismo, dado que, bueno, intentaba darle un cierto carácter humano y moral al hombre que el racionalismo, bueno, pues de cierta manera había eliminado. Y bueno, para los seguidores de esta corriente llamados vitalistas, la vida es mucho más extensa que la razón y el origen y fin de la razón, bueno, pues es la vida. Y según la teoría de, pues, denominada vitalismo, pues todos los organismos vivos tienen un elemento vital que los hace diferentes de los seres inanimados. Y esta corriente de pensamiento, bueno, pues hoy actualmente es usada por causas animalistas, pacifistas, vegetarianas, ¿verdad? Entre otras. Y bueno, esto con la intención de darle carácter vital, bueno, pues a todos los seres diferentes de los inanimados.
aquí esta corriente, bueno, propone conectar con la realidad de una manera, pues, más humana, por eso intenta, bueno, no emitir conceptos racionales sobre la vida, sino que pretende centrarse en percibir la realidad a través de sensaciones, de sentidos, de emociones y de impulsos. Y aquí, bueno, pues vamos a ver que uno de los representantes, ¿verdad?, de esta corriente, pues, va a ser, Friedrich Nietzsche. Aquí, bueno, su pensamiento se basa básicamente en una crítica a la cultura occidental, una crítica a la moral, en donde, bueno, predica que la ética occidental, pues, es totalmente racional, basada en el hecho de que, bueno, pues, hay un ser superior que lo controla todo y desprendiéndose de la voluntad vital del hombre. Una crítica también a la religión, hace una fuerte crítica a la religión, específicamente la cristiana. Para él, el cristianismo, bueno, pues había invertido los valores, haciendo, pues, al hombre temeroso, culpable, ¿verdad? No permitiéndole sentir y actuar por instintos, y que, bueno, la solución a esto sería acabar con el pilar fundamental que, en este caso, pues, sería Dios, ¿verdad? Y que la moral, bueno, se tendría que centrar en ese impulso vital. También hizo una fuerte crítica a la filosofía, ¿verdad? Criticó a la filosofía de la época. La corriente filosófica anterior a él, pues, era el positivismo, una disciplina racional que veía, pues, al hombre como un ser estático, no cambiante, conceptos que, bueno, pues, él rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista. Y él, manejó un concepto que introdujo, ¿verdad? Que, fue el llamado superhombre, el cual él definía como aquel ser que sería la evolución del hombre, ¿verdad? Y esta sería, pues, una evolución que se daría cuando el hombre se olvidase de Dios y quedase solo él mismo, ¿verdad? Entonces, decía que el superhombre, bueno, tenía ese impulso vital como esa, brújula de vida, ¿verdad? Que quería vivir, que quería superarse y estar, bueno, pues en conexión con la tierra que, pues en este caso, pisaba, ¿verdad? También, bueno, vamos a ver que existió esta corriente, denominada nihilismo. Esta es una, corriente también filosófica que, bueno, rechazó todos los principios religiosos, morales, fundamentándose, bueno, pues, en la creencia de que la vida no tenía sentido, de que no existía una deidad, puesto que la naturaleza y el universo, pues, eran, indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, de que no existe un fin último, teológico en ausencia de, pues, de un orden divino, ¿verdad? Toda vez que, Dios para él, cuando fue crucificado, bueno, pues, había muerto, ¿verdad? Entonces, de que no había, bueno, una verdad absoluta y que de que la realidad en este caso, bueno, pues, era aparente. Entonces, esta corriente se divide en nihilismo activo, nihilismo pasivo. El nihilismo activo, bueno, pues también se conoce como nihilismo positivo y bueno, pues es aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que dotaban, bueno, de sentido a la existencia, principalmente la creencia en Dios para bien de poder sustituirlos por la aparición de una nueva moral y un nuevo hombre. En el caso del nihilismo pasivo negativo, bueno, pues es aquel que surge como consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que esta genera, ¿verdad? Se manifiesta como pues esa desesperanza, la inacción, la renuncia al deseo de vivir, pues la vida que, bueno, pues hasta entonces tenía, digamos, un ente sobrenatural exterior a ella que la dotaba de sentido, pues resultaba entonces insostenible, vacía y sin sentido. Y bueno, pues la idea de ese superhombre, como lo manejaba Nietzsche, pues, se define como aquel individuo trascendental capaz de poder crear, de establecer, pues, un sistema de valores individual. Aquí, ese superhombre, ¿verdad? Se trataría, pues, de aquel ser humano que rompía
pues con las tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar, bueno, la libertad de su esencia. Entonces, cuando el hombre fuera libre de todas las influencias y doctrinas que le habían sido pues impuestas y buscara desde su estado de pureza y voluntad establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces daría origen a ese superhombre, ¿verdad? Y descubriría la verdad de su existencia. Esto es lo que, bueno, pues en aquellas épocas, Friedrich Nietzsche llegó entonces a pensar. Vamos a ver la siguiente video propiamente de este gran pensador y déjenme, les comparto este video que espero les sea interesante, en el cual se llama La paradoja de Nietzsche, el eterno retorno. Vamos a ver. Déjenme les comparto el audio. Nietzsche en La máquina del tiempo. ¿Solo se puede ser feliz si se tiene una vida narcisista, vacía y superficial? ¿Una vida solo puede tener significado si se vive infelizmente? Nietzsche creía que muchos de nosotros carecemos en gran medida de vidas internas, que vivimos como sonámbulos, distraídos por la rutina diaria. Escribió: somos desconocidos para nosotros mismos. Estamos sordos ante los sonidos que oímos alrededor de nosotros, incluidos los sonidos y ecos de nuestro ser. Vivir la mayor parte de nuestra existencia sin preguntarnos nada sobre ella tiene un costo, y Nietzsche lo ilustra con una de sus ideas más complicadas e importantes, la del eterno retorno. ¿Qué pensarías si supieras que lo que ha pasado, lo que sucede y lo que sucederá ya ha pasado? ¿Cómo actuarías si supieras que lo que vives, cada excitación, dolor o pensamiento insignificante, ya te ha pasado un número infinito de veces y te pasará otro número infinito de veces exactamente del mismo modo? La idea es perturbadora. Pensemos este experimento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin significado ni objetivo, y sin embargo, inevitablemente repetida infinitamente. El eterno retorno. Suena bastante cruel, ¿cierto? Para Nietzsche no se trata simplemente de un ejercicio mental deprimente, sino de un reto para comprender el significado de la existencia. El eterno retorno es una prueba para conocer nuestra postura frente a la vida. ¿Qué actitud hacia nosotros y hacia nuestras acciones necesitamos para aceptar revivir los mismos eventos, tanto los más maravillosos como los más terribles, una y otra vez? Si tomamos en serio el experimento, tendríamos que preguntarnos si estamos seguros de hacer cada cosa que hagamos, pues cada momento lo repetiremos un número infinito de veces. La idea es inquietante, porque entonces cada elección en nuestra vida implicaría una carga enorme de responsabilidad. Para Nietzsche, el momento es la medida más fundamental del tiempo. Es la parte más primitiva de la vida y, según él, cada momento debería ser deseado con la misma intensidad que los otros, pues todos están relacionados entre sí, aunque no estemos inmediatamente conscientes de su conexión. El eterno retorno nos motiva a buscar el significado que existe en cada momento, pensando en cómo cada uno puede producir resultados irrevocables. En la ficción, las historias de viajes en el tiempo son atractivas porque permiten imaginar cómo podrían haber sucedido las cosas si se hubieran tomado otras elecciones. Pero en algunas de estas ficciones, el destino es ineludible y los protagonistas se frustran cuando descubren que incluso si hubieran actuado de un modo distinto a como lo hicieron, una fuerza más grande que ellos los arrojaría al mismo lugar, al mismo destino. ¿Qué sentirías si viajaras en el tiempo para evitar una catástrofe de tu vida y luego regresaras al presente y te dieras cuenta que tu acción en el pasado es lo que provocó lo que precisamente querías evitar? Lo que respondas se relaciona con cómo pienses el eterno retorno. Nietzsche pensaba que la clave para apreciar la vida y sus momentos no consiste en tener control sobre las circunstancias de tu destino, sino sobre tu capacidad de aceptarlas y desearlas. Llamó a esta idea amor fati. No es que creyera que se deban aceptar pasivamente los eventos del pasado, más bien planteaba que deberíamos adoptar cierta actitud frente a ellos, aceptarlos como si no hubiéramos querido que sucedieran de ningún otro modo, como si ninguna pieza del pasado estuviera fuera de lugar para armar una imagen artística de la vida. Escribió: redimir el pasado de la humanidad y transformar cada así fue hasta que la voluntad diga, pero yo lo quería así, así que así lo querré.
Para Nietzsche, el significado de la existencia es el sentido de sus momentos más pequeños. El ideal de vida es uno en que no solo aceptamos, sino que deseamos cada uno de sus momentos. Nietzsche ilustra la idea de vivir la vida en pequeños momentos de la siguiente manera. Contempla el tropel pastando a tu lado. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado hacia otro. Pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa, de la madrugada a la noche, de día a día. Así con la gana y el desgano amarrado al poste del instante. No siente melancolía ni tedio. Nietzsche cree que vivir es algo tan simple que se ha olvidado en la sociedad moderna. Explicaba que la cultura nos ha atemorizado con la inseguridad del futuro incierto, que ya no podemos vivir el instante, ni vivir el momento sin sentir un sentimiento de agobio o pesadez. Su fórmula para la grandeza humana es el amor al destino, un destino en que nada será diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Si Nietzsche viajara en el tiempo, no cambiaría su miserable suerte, no eludiría su colapso nervioso, ni el modo en que fue ignorado por las mujeres, ni su sífilis. Más bien, viviría cultivando una mirada artística sobre cada una de las partes de su vida. ¿Se puede ser feliz y tener una vida con significado? Si la felicidad incluye desear los momentos más terribles de nuestra propia vida, quizá Nietzsche respondería que sí. Sí es posible si podemos reconciliarnos con el hecho de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida sucederá de nuevo, y a pesar de eso, aceptamos repetirla. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? O ya se me durmieron. Muy interesante la teoría, maestra. Sí, ¿verdad? Como dice, nos hace, recordemos, la filosofía nos hace reflexionar, pensar, ¿verdad? Recapacitar. Entonces nos habla, ¿verdad? ¿Qué tal si esta vida que ahorita estamos pues pasando, ¿verdad? A lo mejor el día de mañana cuando exista, no sé, una reencarnación, volvamos a hacer lo mismo, pues yo creo que cada quien quisiera vivir una buena vida, ¿verdad? Entonces, no tener el menor de los errores, el mayor de los aciertos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues pensar y recapacitar lo que actualmente estoy haciendo, porque si lo voy a repetir, pues no quiero estar pasando por el mismo error siempre, ¿verdad? Suena interesante. Muy bien, vamos entonces a hacer esta pequeña dinámica. Ya veo que ahí se están conectando, muy bien. Vamos a conectarnos a esta aplicación. Recuerden, es kahoot.it, la clave de acceso para quienes puedan conectarse en este instante. 997-4023. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a repasar los conceptos vistos en este tema. Son nada más 4 preguntitas. Recuerden que es por tiempo. Ustedes van a elegir la respuesta que consideren es correcta y obviamente quien vaya contestando más rápido y que sea la respuesta correcta, pues es el que va a ir ganando más puntos, es el que va a figurar ahí en los primeros lugares. Entonces, muy bien, aquí ya está Jessica, Denise, Betty, Eduardo, Nubia, muy bien. 6, Caro. Ok, muy bien. Bueno, no sé si vamos a ver si alguien más se conecta y si no, ahorita damos por iniciado la dinámica. Los que no se puedan conectar, bueno, pueden ir contestando por medio del chat
o también, bueno, pues por medio del micrófono, quienes no estén ahí a la mano en este momento frente a la computadora o tengan por ahí manera de seleccionar. Perfecto, bueno, pues vamos a dar inicio con los 7 participantes que se animaron. Empezamos. Y el tema, acuérdense que es el idealismo, materialismo, angustia y vitalismo. Y vamos a ver la primera pregunta que nos dice que es esa corriente filosófica que supone que para conocer las cosas se debe de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. Ahí en la pregunta está la respuesta. ¿Cuál será? ¿Materialismo, vitalismo, idealismo o nihilismo? Idealismo, así es. Estamos diciendo que tome en cuenta ideas, pensamiento, conciencia, algo intangible, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la siguiente. Nos dice que es uno de los representantes del materialismo histórico. ¿Qué personaje es este? Yo creo que lo conocieron en historia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la historia. Pero aquí también lo estamos abordando desde el punto de vista de la filosofía. Entonces, ¿cómo se llama este personaje? Representante del materialismo histórico. Se llamará Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant o Karl Marx. A ver, vamos a ver, acá nos dicen en el chat. Vamos a ver la respuesta. Así es, Carlos Marx. Ok. Vamos a hacer, ¿quién anotó Friedrich Nietzsche? Para que haga una plana con la imagen y con la imagen de él y de su nombre. Muy bien, vamos a ver. La siguiente. Es la corriente filosófica que toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. También en la pregunta viene la respuesta. ¿Sí? ¿Qué será? Nihilismo, materialismo, vitalismo, idealismo, vitalismo, así es. Ahí decía la respuesta. Y bueno, vamos a ver la siguiente. Es el filósofo alemán quien introdujo el concepto de superhombre. Acabamos de ver el video. ¿Cómo se llama este personaje? Se llamará Friedrich Nietzsche, se llamará, bueno, Karl Marx no, acabamos de pasarlo, se llamará Immanuel Kant o Arthur Schopenhauer. Nietzsche, maestra. A ver, vamos a ver. Así es, Nietzsche. Ok, acabamos de ver el video. Perfecto. Vamos a ver entonces quiénes lograron aquí la mayoría de los puntos. Nubia figuró en el podio, Denise, muy bien. Y a ver quién logró por unos cuantos. Caro, muy bien, perfecto. Muchas gracias, felicidades a Denise, a Caro y a Nubia, que lograron la mayoría de puntuación. Gracias, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra la agenda. Vamos a ver ahora qué se espera que ustedes estén realizando en esta semana. En esta semana nos toca participar
en el foro, ¿sí? Aquí, en el foro vamos a estar, viendo, un término, ¿verdad? Vamos a ver este término de definir el concepto de axiología, según pues, este texto, ¿verdad?, que les he compartido, y, seleccionar de una lista que viene ahí abajito, ¿verdad?, de 3 valores o metas existenciales, ordenarlos en orden de importancia para ustedes, ¿verdad? Ustedes van a seleccionar los 3, ¿verdad? 3 que ustedes, consideren los más importantes para ustedes. Puede ser la riqueza, la felicidad, el ayudar, el mandar, el aprender, arriesgarse, divertirse, amar, tener lo que uno quiere, tener éxito, hacerse famoso, progresar, ser diferente, hacer las paces, adaptarse, tener una familia. Cualquiera de esos, ustedes van a seleccionar solamente 3, los que ustedes consideren más importantes, y luego van a investigar, una vez que lo ordenen, van a investigar el concepto de cada uno de ellos, ¿verdad? Según cualquier filósofo, ¿verdad? De los que hemos visto. Pueden ser desde los de la antigua Grecia, ¿verdad? ¿Qué pensaban en torno a alguno de estos valores? Hasta, bueno, pues todos los que hemos visto hasta este momento, hay que investigar, bueno, a ver qué pensaba, a lo mejor según sea el caso, ¿verdad? Que ustedes elijan, qué pensaban, qué filósofo en torno, bueno, pues a cada uno de esos valores, ¿verdad? Em, ¿Qué vamos a hacer aparte de investigar cada uno de los conceptos según cada uno de los filósofos? Obviamente, bueno, pues como vamos a hacer labor de investigación, hay que incorporar las referencias bibliográficas en correcto formato APA. Y luego, ya que hayan, realizado su aportación, bueno, pues realizar 2 réplicas más, es decir, aportar, pues, algún comentario relativo, ¿verdad? A lo mejor a la manera en la cual, pues, alguien definió, ¿verdad? Alguno de estos conceptos según algún filósofo, ¿verdad? Estos serían, bueno, pues, dos réplicas más a las aportaciones que realicen sus compañeros. Las reglas de participación, pues recuerden que hay que hacer aportes relacionados con la temática que estemos hablando, ¿verdad? Hay que realizar lecturas previas que nos permitan, pues, de cierta manera sustentar, teóricamente los aportes, es decir, vamos a investigar y a su vez, una vez que investiguemos, vamos a poner nuestra referencia, ¿verdad? Y asimismo, bueno, pues, hay que revisar las aportaciones de los compañeros para bien de poder enriquecerlas o cuestionarlas, ¿verdad? Y recuerden que cada vez que se realice una cita de material en línea, hay que referenciarlas correctamente, ¿sí? Veo aquí a Nubia que levanta la manita. Adelante, Nubia. Sí, maestra, disculpe que la interrumpa. En el punto 3 me perdí un poco donde dice investiga el concepto de cada uno de ellos. Ahí vamos a buscar, por ejemplo, la definición de cada concepto según cierto filósofo. Es que hace rato quería intentar contestarlo, Ujú. pero no le entendí muy bien ese punto. Sí, así es. O sea, tú vas a elegir 3 valores que, tú consideres, son importantes para ti. Y esos 3 valores los vas a buscar qué pensaba o cómo lo definía algún filósofo de la antigüedad, ¿verdad? O de los que conocemos hasta este momento. Miren, por ahí les estoy presentando un compañero que ya contestó. Él nos, pone, si se fijan aquí, él escogió estos valores, por ejemplo, tener una familia, y aquí nos dice, ¿verdad?, que el concepto de familia ha sido abordado por diversos filósofos a lo largo de la historia, por ejemplo, y nos pone, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau habló sobre la importancia de la familia en la formación del carácter y de los valores de los individuos. Por otro lado, el filósofo alemán Engels argumentó que la familia como una institución es producto de la sociedad y de las condiciones económicas. Si se fijan, él está indicando, ¿verdad?, el concepto que tienen estos filósofos en torno a ese valor que él escogió. ¿Sí se fijan?
¿Sí me expliqué? Sí, Sí, maestra. maestra, ya la entendí. Muchas gracias. Sí. Y bueno, recuerden poner su referencia bibliográfica para que vaya completo ahí. Acuérdense que cada uno de estos, pues, actividades, aquí vienen señalados los puntos que vale, ¿verdad? Si no le ponen la referencia, bueno, pues van a perder 2 puntos, ¿verdad? Entonces, así es como se tendría que incluir, ¿verdad? Poner el concepto, el primer concepto de axiología, las referencias bibliográficas, los valores que ustedes elijan, ponerlo pues de mayor importancia, ¿verdad? 3, solamente 3 de la listita que viene ahí. Y luego buscar definiciones que hayan dado pues los filósofos, ¿verdad? ¿Ok? Claro está, pues alguno que les llame la atención, alguno que coincida con su forma de pensar, eso sería lo que nos estarían compartiendo, ¿sale? ¿Alguna duda en relación a la actividad a realizar? ¿Todo bien? Sí, maestra, todo bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces no sé si, déjenme paso aquí, ya vimos. Bueno, pues como quiera les recuerdo que cualquier duda que lleguen a tener con toda confianza, pues estoy al pendiente de ustedes en lo que viene siendo la plataforma. Pueden ahí mandarme su mensaje, pues estamos siempre al pendiente de cualquier duda que lleguen a tener en relación a las actividades. Aquí, bueno, pues les comparto las referencias. Y bueno, pues damos por finalizada, entonces si no hay ninguna duda adicional esta sesión, espero que ver por ahí sus aportaciones en esta semana. Recuerden que el foro cierra el próximo domingo, viene siendo 12, el próximo domingo 12 en punto de las 11:59 de la noche. Entonces, bueno, pues ahí espero sus 3 aportaciones. Sería la aportación principal más 2 réplicas que ustedes le realicen a las aportaciones que vayan dando sus compañeros, ¿ok? Ok, maestra. Sí, maestra, Perfecto. muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Nos seguimos viendo en la plataforma. Que sigan pasando bonita noche y les deseo una excelente semana. Gracias, maestra, Gracias, igualmente. maestra. Hasta luego. Gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego.